Honorable Asamblea, procedemos a recibir la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme al acuerdo aprobado en la sesión del 4 de septiembre para analizar la política económica en el marco del segundo informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esta comparecencia se rige por el acuerdo y establece las intervenciones que tendrán lugar. El texto del acuerdo está disponible en su monitor. En el salón de protocolo contiguo a este recinto se encuentra el doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, por lo que se solicito a las senadoras y senadores José Francisco Yunes Zorrilla, Marcela Torres Peinberg, Armando Ríos Peter, Luis Armando Melgar Bravo, Marta Palafox Gutiérrez y Rabindranath Salazar acudan al salón de protocolo a recibir al doctor Luis Videgaray Caso y lo acompañen a entrar a este salón de sesiones. Mientras tanto, se declara un receso. Bueno, en este momento, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, el senador Barbosa Huerta, se decreta un receso con un quórum de asistencia registrado ya hasta este momento de 102 senadoras y senadores. Y bueno, ya se lo habíamos mencionado, habría de citarse, de darse a conocer una comisión protocolaria, una comisión especial para que pueda acompañar en su ingreso al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el doctor Videgaray Caso, quien se encuentra en un salón alterno a este recinto legislativo y que, bueno, evidentemente pueda entrar a este salón y hacer uso de la tribuna para poder desarrollar la comparecencia que en el marco constitucional ha sido citada para este día 11 de septiembre y para poder conocer la situación que prevalece en la Administración Pública Federal en el ámbito de la materia económica. Pero ¿quién es el doctor Videgaray Caso? ¿Quién es Luis Videgaray Caso? Él, bueno, pues es el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nació aquí en el Distrito Federal un 10 de agosto del año de 1968. En relación a su formación académica, es doctor en Economía en el año de 1998 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. También le comento, licenciado en Economía, esto fue en el año de 1994 por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. En cuanto a su desarrollo profesional, podemos mencionar en el año 2012, desde ese entonces se ha desempeñado como secretario de Hacienda y Crédito Público de nuestro país. También en el año 2012 fue coordinador general para la transición gubernamental del presidente electo de México, el licenciado Enrique Peña Nieto. En el año 2012 también se encargó de coordinar la campaña del candidato del PRI a la presidencia de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Un año antes, en el año 2011, se desempeñó como coordinador general de campaña del candidato del PRI a gobernador del Estado de México, el doctor Erubiel Ávila. También en el año 2011 se desempeñó como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México. Posteriormente o anteriormente, más bien, del año 2009 al 2011, fue diputado federal en la 61ª legislatura y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. Del año 2005 al 2009 se desempeñó como secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México. En 2008 fue coordinador nacional de los secretarios de Finanzas estatales y fíjese usted, de 1998 y hasta el año 2005 fue director de Finanzas Públicas en Protego. 1996 se desempeñó como asesor del secretario de Energía de nuestro país. De 1992 a 1994 fue asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público en México. En cuanto a los reconocimientos que ha recibido, en el año 2014 fue ministro de Finanzas del año, así se nombró, por Global y en las Américas por la revista The Banker. 2014, ministro de Finanzas del año en América Latina por la revista América Economía. Y en el año de 1995 recibió el premio Banamex de Economía. Esas son algunas características del perfil del secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray Caso, quien en este momento, bueno, pues se encuentra
ya a unos instantes de comparecer, y esto es, pues ya se lo comentábamos hace unos instantes, en relación a la glosa del segundo informe de actividades del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Se prevé que en esta comparecencia, donde tendrá una participación inicial hasta de 15 minutos, bueno, pues pueda dar a conocer todos los pormenores de lo que fue inscrito en el informe que entregara el Ejecutivo Federal el pasado 1 de septiembre ante esta soberanía. Continuamos en este momento de receso para poder dar inicio a lo que será esta comparecencia, donde ya le mencionaba, se prevé esta intervención inicial donde el doctor Videgaray podrá dar a conocer la situación específica que está contenida en el informe por escrito, pero posteriormente tendremos oportunidad de tener un posicionamiento por los diferentes grupos parlamentarios, cada grupo parlamentario hasta 10 minutos, donde fijarán su postura y bueno, hablarán al respecto de las expectativas o de las pormenores que prevé o que siente o que visualiza su grupo parlamentario en relación a la situación económica de nuestro país, para después tener rondas de preguntas y respuestas. Le comento, estas rondas de preguntas y respuestas fueron aprobadas a través de un acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política, donde se da la cantidad de preguntas dependiendo, por supuesto, de los escaños que ocupa cada grupo parlamentario en este recinto, siendo la menor una pregunta y siendo la máxima hasta 4 preguntas, que esa es para el Partido Revolucionario Institucional. Son 3 preguntas para el Partido Acción Nacional, 2 preguntas para el Partido de la Revolución Democrática y una pregunta para los demás partidos o grupos parlamentarios. Prácticamente está a punto de dar inicio esta comparecencia. Ya se encuentra, de hecho, el doctor Videgaray Caso al interior del recinto. Evidentemente está siendo recibido por los legisladores, también por la prensa que está tomando, bueno, pues algunas impresiones, y en este momento justamente empieza a caminar al interior de este recinto. Hay que recordar, el día de ayer hizo lo propio ante la Cámara de Diputados, fue citado también a comparecer en el marco de la glosa del segundo informe de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados, y bueno, en esta jornada corresponde el turno a esta Cámara de Senadores, esto en cumplimiento a lo que mandata el artículo 69 constitucional, donde precisamente confiere al Congreso de la Unión esta facultad de citar a los secretarios de Estado a comparecer para que amplíen la información, para que respondan las preguntas legislativas en relación al trabajo o a la actuación que se tuvo durante el año en cuestión dentro de la Administración Pública Federal. Sigue su ingreso a este recinto. Vemos cómo pues va a salir saludando a los legisladores que encuentra en su caminar. Y bueno, pues esto es en relación a lo que en unos momentos más estaremos escuchando. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en nuestro país es una secretaría del Estado, de la Administración Pública Federal, a cuyo encargo se encuentra todo lo relacionado a la recaudación tributaria, administración financiera y fiscalización de recursos del gasto público, así como la regulación y vigilancia de las instituciones bancarias y de valores de nuestro país. La función de recaudación de impuestos fue una de las primeras que México depositó en un ministerio al momento de volverse una nación independiente. Esto es haciendo pues un poco de historia de dónde surge esta figura de lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos hablando del año 1821, cuando se crea la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, y fue con la expedición del reglamento provisional para el gobierno interior y exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal. Más adelante, en 1824, ya se crearía la primera ley que estaría regulando precisamente a la administración pública en materia fiscal, la ley para el arreglo de la administración de la hacienda pública. Fue en el año de 1843, con la adopción del régimen centralista en nuestro país, que la Secretaría se volvió Ministerio de Hacienda, la cual volvería a cambiar a Secretaría ya en el año 1853, agregándose la función de crédito público, y de esta manera sería denominada por primera vez Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esto, bueno, pues prevalece hasta nuestro
nuestros días. Ya se encuentra en este momento en la mesa directiva del Pleno del Senado, está saludando al presidente del Senado mexicano, al senador Barbosa Huerta, a los integrantes de la mesa directiva. Y bueno, hay que recordar que esta comparecencia es bajo protesta, de decir verdad, todo el dicho, todo lo que exponga el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá que ser bajo protesta, de decir verdad. Estamos, bueno, pues prácticamente a unos instantes de dar inicio, cuando el registro de asistencia es de 106 senadores, senadoras de la República. Son las 12 del día con 12 minutos, justo estamos por reiniciar la sesión. Doctor Luis Videgaray Caso, sea usted bienvenido a esta comparecencia a la que se le ha convocado para analizar la política económica del país en el marco del análisis del segundo informe de gobierno. Asiste usted en cumplimiento a una obligación constitucional derivada del segundo párrafo del artículo 69 de nuestra Carta Magna, por lo que en este acto se realiza bajo los principios constitucionales que establecen la relación corresponsable entre los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión. Doctor Luis Videgaray Caso, como es de su conocimiento, el artículo 69 constitucional comprende y compromete a los servidores públicos que asisten en comparecencia a informar bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente. Solicito ponerse de pie a todos los senadores y senadoras, por favor. Doctor Luis Videgaray Caso, en los términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas y, en su caso, las réplicas que le formulen las señoras y los señores senadores? Sí, protesto. De no cumplir con el compromiso que asume ante esta Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar. Favor de tomar asiento. En cumplimiento del punto tercero del acuerdo aprobado para normar estas comparecencias, tenemos una intervención inicial del doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por un tiempo de 15 minutos. Señor secretario, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado de la República, honorables senadoras y senadores, acudo ante ustedes conforme al llamado de esta Cámara de Senadores y en cumplimiento a el mandato constitucional y legal en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno del titular del Ejecutivo Federal, el licenciado Enrique Peña Nieto. Asimismo, en esta comparecencia tendré el privilegio de comentar con ustedes algunos aspectos del paquete económico presentado a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, particularmente lo que concierne a la materia de ingresos. Antes de iniciar con este mensaje, primero, quiero hacer mi más amplio reconocimiento al Senado de la República, a esta 62 legislatura, a todos los grupos parlamentarios, a las y los senadores, que con independencia de su filiación política, de sus ideas, han sabido dar a México una gran oportunidad de cambio. Estoy seguro que pasarán muchos años y en México y en el mundo se seguirá hablando de lo que ha logrado la 62 legislatura del Senado de la República. Y eso es algo que nos enorgullece a todos los mexicanos. Más allá de las diferencias que podamos tener en nuestra visión de país, en nuestras ideas o en la orientación de política pública,
no podemos sino reconocer a todas y cada uno de ustedes su entrega, patriotismo y el trabajo que han hecho por México. En el informe de gobierno, el señor presidente de la República da cuenta de las reformas transformadoras que gracias al trabajo del Senado de la República han entrado ya en vigor. Ahora corresponde al Ejecutivo Federal poner esas reformas en acción, trabajando junto con los órganos autónomos también involucrados en la puesta en marcha de las reformas. Habremos de estar a la altura de la responsabilidad con la que ha actuado el Congreso de la Unión. La aprobación de las reformas, y hay que decirlo con claridad, no es el cierre de un ciclo, no es el final de un proceso, es apenas el inicio de un proceso de cambio. Y este es el cambio que con entusiasmo y responsabilidad está impulsando el Ejecutivo Federal. En materia de reforma hacendaria, quiero reiterar lo que dijo en su mensaje a la Nación con motivo de la entrega del segundo informe el presidente de la República. Reconocemos el compromiso y la responsabilidad de la ciudadanía que hoy enfrenta una mayor carga tributaria. Sabemos que la ciudadanía está haciendo un esfuerzo adicional para cumplir con sus obligaciones y contribuir al desarrollo. Le corresponde al Gobierno federal, en reciprocidad, no solamente al cumplimiento de los ciudadanos, sino a la actitud de los ciudadanos, ahora ejercer el gasto público derivado del pago de los impuestos con apego a la legalidad, con eficacia, con transparencia y, por supuesto, con oportunidad. La reforma hacendaria está cumpliendo tres objetivos. El primero, dotar al Estado de mayor capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones con la gente. Segundo, que nuestras finanzas públicas tengan una menor dependencia de los ingresos petroleros. Y también, tercero, que el pago de impuestos sea más justo y equitativo y que genere mejores incentivos para la formalidad. En los primeros 7 meses de este año, los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron en 10.7% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior. Este dinamismo de los ingresos es fruto de las distintas medidas que conformaron la reforma hacendaria, así como las que, no solamente los incrementos tributarios, sino también las mejoras a la administración tributaria. Ello se refleja en el crecimiento de todos los impuestos. La recaudación del sistema renta aumentará en 3.4%, la del IVA en 11.7% y la de los impuestos especiales en 12.7%. Gracias a ello y a la política fiscal contracíclica, el gasto en inversión física creció 28.9% en los primeros 7 meses del año. En contraste, y esto hay que resaltarlo, el gasto de operación del Gobierno federal se ha contenido. El gasto de la burocracia tuvo apenas un aumento real del 1.8% en el mismo periodo. Como es claro, esto acredita que el Gobierno de la República tiene claras las prioridades. La prioridad es destinar los recursos de la gente a lo que la gente demanda y necesita, no a incrementar el tamaño de la burocracia. La reforma hacendaria también generó nuevos instrumentos para promover la formalidad. Con la reforma, hoy tenemos instrumentos innovadores como el régimen de incorporación fiscal, que cuenta ya a la fecha con 4.25 millones de contribuyentes. Todas estas acciones han venido fortaleciendo las finanzas públicas y los organismos internacionales, incluyendo a las calificadoras de riesgo, han mejorado la evaluación que se hace de las finanzas públicas nacionales, incluyendo los incrementos a nuestra calificación soberana. Mucho de lo que está ocurriendo en el país es un proceso de cambio y, sin lugar a dudas, el Gobierno de la República continuará aplicando el nuevo marco tributario y las nuevas facultades en materia de administración fiscal con responsabilidad y atingencia. Permítame comentar ahora algunos indicadores en materia del desempeño de la actividad económica. El Producto Interno Bruto de nuestro país en el segundo trimestre se expandió conforme a las cifras del INEGI a una tasa del 1.04 trimestral. Esto es, una tasa del 4.22% anualizada en el segundo trimestre. Esto, según datos de la OECD, es el crecimiento más alto para el segundo trimestre de cualquier país miembro de esta organización. Comparto con ustedes algunas cifras complementarias que acreditan que la economía mexicana está en un claro proceso de recuperación. Del sector externo vale mencionar que las exportaciones no petroleras están creciendo en los últimos 10 meses a una tasa del 8.2%, según las cifras dadas a conocer en julio.
Con respecto al mercado interno, tenemos algunas cifras alentadoras, como por ejemplo las ventas de vehículos en el mercado doméstico, que están creciendo al 17%, o las ventas de las tiendas de autoservicios, que presentaron en su cifra más reciente un crecimiento nominal superior al 8%. Si revisamos indicadores de producción y empleo, también observamos una clara tendencia de recuperación. Por ejemplo, en materia de empleo, las cifras dadas a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social al día de hoy muestran que en los primeros, al mes de agosto, el empleo está creciendo, el empleo formal, a una tasa del 3.7%, generándose ya más de 600,000 empleos en el lapso informado. El sector de la construcción, que es un sector que tuvo una contracción importante el año pasado y que sin duda es uno de los sectores que explica el desempeño económico de México en 2013, muestra ya una clara recuperación. Tanto las cifras de crecimiento a junio del sector con un 2.2% o también la creación de empleos en la construcción que informa por 4 meses consecutivos ya el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin lugar a dudas, el ejercicio oportuno del gasto público ha contribuido a este dinamismo que también es impulsado por factores externos. En particular, quiero destacar que el gasto público se ha ejercido durante los primeros 8 meses del año con responsabilidad y oportunidad. Para fortalecer esta tendencia, el presupuesto de egresos de la Federación y el resto del paquete económico que se ha presentado al Congreso de la Unión es un presupuesto para crecer en un entorno de estabilidad e inclusión social. El proyecto de presupuesto prevé los recursos para poner en marcha los programas e inversiones, algunos de ellos incluidos en las reformas transformadoras que ha aprobado el Senado de la República. No se proponen nuevos impuestos, no se propone elevar los existentes ni disminuir beneficio fiscal alguno. De hecho, para el año 2015 el Ejecutivo Federal no propone una miscelánea fiscal ni ningún cambio a los ordenamientos tributarios vigentes. El paquete fiscal es también congruente con el compromiso de seguir impulsando el crecimiento en un marco de consolidación de la responsabilidad fiscal. En esta materia quiero decir que la propuesta que ha presentado el Ejecutivo implica una reducción del déficit público en su medida más estrecha del 1.5 al 1.0 y en su medida más amplia los requerimientos financieros del sector público del 4.2 al 4.0 para el 2015. El presupuesto además blinda los recursos en materia de transparencia. Por primera vez se presentan instrumentos innovadores, instrumentos que no contaba con ellos antes la ciudadanía en términos de acceso oportuno y sencillo a la información. Quiero destacar también que por primera vez en 2015 entran en vigor algunas de las medidas de responsabilidad hacendaria previstas en las reformas del año pasado. En particular, por primera vez está en vigor el tope al crecimiento del gasto corriente estructural. Para este año, el gasto corriente estructural prevé un techo máximo del 2% según la reforma aprobada el año pasado. Sin embargo, con el objetivo de consolidar las finanzas públicas más allá de lo que nos obliga la ley, en la propuesta del Ejecutivo, el gasto estructural estaría creciendo únicamente, el gasto corriente estructural, únicamente 0.9%. El gasto total que se propone para el año entrante es de 4.6 billones de pesos, soportado por un desempeño muy importante de los ingresos tributarios no petroleros, que alcanzarán un máximo histórico como porcentaje del Producto Interno Bruto en una cifra del 10.7%. Y quiero decir que el armado de la propuesta de paquete económico se da ante el reto que implica la reducción de la producción de petróleos mexicanos. Conforme lo ha hecho público hace unos días Pemex, la producción esperada para el año que entra será de únicamente 2.4 millones de barriles diarios. Es una cifra considerablemente menor a la originalmente prevista, que representa una disminución en los ingresos proyectados de alrededor de 91.500 millones de pesos. A pesar de ello, y gracias a la utilización de la política contracíclica y de la reforma hacendaria, el gasto de inversión se mantendrá en niveles históricamente altos, mientras, y lo quiero subrayar, que el gasto corriente y el gasto de operación no crecen. De hecho, el gasto de operación tiene una disminución del 0.1%. Esto permitirá que el crecimiento del gasto de inversión sea 4 veces mayor que el del gasto corriente del gobierno. E insisto, es una clara muestra de la prioridad del Gobierno de la República de destinar los recursos de la gente
a donde la gente los demanda. Recordemos que el dinero del gobierno no es dinero ni del gobierno federal, ni de los estados, ni de los municipios, es de la gente y tiene que destinarse a donde la gente lo demanda. Finalmente, quiero compartir ustedes que tenemos una nueva herramienta de acceso a la información presupuestal, que es la página www.transparenciapresupuestaria.gov.mx. Este nuevo instrumento da a la ciudadanía información accesible en un formato de datos abiertos por primera vez y también en un formato de acceso ciudadano, que sin duda alguna será importante para que la ciudadanía, expertos, especialistas o ciudadanos en general y también los legisladores puedan tener un acceso inmediato y expedito a la información que contiene el paquete económico. Señoras senadoras, señores senadores, acudo ante ustedes en cumplimiento de la obligación constitucional y atendiendo el llamado que ha hecho el Senado de la República. Y lo hago también como mexicano, convencido de que acudo a una de las más altas expresiones de excelencia que ha tenido el Poder Legislativo mexicano. Es un privilegio estar con ustedes y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, secretario. Damos paso a la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios prevista en la primera parte del punto tercero del acuerdo correspondiente. Se concede la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. Con su venia, señor presidente, señor secretario. Un primer recordatorio con todo respeto y sea usted bienvenido, señor secretario de Hacienda y Crédito Público. Este Senado de la República es y ha de ser plural. Por lo tanto, es de esperarse que haya una expresión de oposición a la política oficial, lo cual es una expresión de la democracia. Lo comento porque luego las concertaciones llegan a tales niveles de encuentro que una postura adversaria se puede entender como personal y no lo es. Es una expresión de la pluralidad de este país. Yo le haría 3 preguntas claves, señor secretario, que espero las conteste. No es muy usual que contesten aquí los comparecientes lo que se les pregunta, pero no pierdo la esperanza. 3 preguntas claves. Una, ¿revertirán las reformas estructurales el comportamiento estacionario de la economía nacional? 2, ¿será a través de la mayor extranjerización de la economía que se resolverán los problemas de desempleo, pobreza, creciente desigualdad del ingreso y la riqueza existente en el país? 3, ¿la inversión extranjera vendrá a resolver los problemas que los nacionales hemos sido incapaces de resolver? La cuestión es que el capital extranjero domina la banca, el sector manufacturero, el sector exportador, el comercio, la minería, gran parte de los servicios, y no ha habido incremento en la productividad, ni de la dinámica económica, ni mayor empleo bien remunerado, y ahora aumentará su dominio en el sector eléctrico y petrolero. ¿Cree usted que ahora sí iremos al primer mundo? ¿Hablan de un nuevo México? ¿A qué se refieren? ¿Hacer una estrella más de banderas extranjeras? Es necesario tener memoria histórica
No podemos nunca como país, este país que va a celebrar su independencia, que pierde día a día y su soberanía en unos días, hay que tener memoria histórica y recordar que la posición que se ha tenido en este país nos hizo perder la mitad del territorio nacional en el siglo XIX. Y ahora creen que cediendo los sectores estratégicos vamos a crecer. ¿No se tiene memoria de que siguiendo las mismas políticas que no se han traducido en crecimiento ni en más empleo y siguen con ellas porque favorecen al sector financiero, como de aquellos que se han apropiado de la minoría, un enorme porcentaje del territorio nacional concedido ya, y los que se apropiarán sin duda alguna con las leyes que se han aprobado aquí en ese Senado y que dan mucho gusto a unos e indignación a otros, se apoderan del petróleo y la industria eléctrica. Todos los sectores estratégicos de alta rentabilidad están entregados y es importante señalar que funcionarios y exfuncionarios del gobierno mexicano se han beneficiado de estas privatizaciones abiertamente y ahora lo hemos señalado, se aprestan a beneficiarse del festín de la privatización y extranjerización del petróleo y de la electricidad, que son o han sido las dos empresas más importantes de este país, la primera Pemex, la segunda CFE, ¿verdad?, con la mayor renta nacional y que serán limitadas, descompuestas para entregar esta estratégica materia a los intereses extranjeros. Siguiendo el mismo tema y conociendo lo que sale en los medios públicamente, ¿dónde están ahora los que han sido secretarios de Hacienda o directores de Pemex, de la CFE, secretarios de diferentes secretarías? ¿Están al frente de grandes empresas o socios y asesores de estas que están lucrando con las políticas de privatización que ustedes han venido impulsando? Con estas políticas tenemos décadas, nos han llevado a que el país no nos pertenezca, a que un puñado de grandes intereses y servidores de estos controlen la riqueza nacional, a cambio de aumentar el número de pobres, de marginados y que haya delincuencia organizada a lo largo y ancho del país. Han achicado, casi destruido el tamaño y participación del Estado en la economía y ampliado sin límites la participación de la cúpula empresarial nacional e internacional, la cual ejerce su poder económico y político para que el gobierno se subordine más a sus intereses a cambio de relegar los objetivos nacionales de empleo, crecimiento, bienestar para las grandes mayorías. Sí es cierto, se ganan el aplauso en los foros internacionales, dominados por estos intereses. Sí es cierto, la prensa internacional han hecho un gran elogio de las reformas estructurales, pero decía por ahí algún escritor que si bien reciben estos merecidos reconocimientos de los interesados, no se podían pasear por Nezahualcóyotl, por Iztapalapa, por las zonas populares de este país, hambrientas, sin esperanzas, ante los jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de desarrollo, siguiendo y poniendo las mismas políticas que nos han llevado a este desastre nacional y al rompimiento del gobierno con su propio pueblo. En materia de petróleo, tiene usted, señor secretario, un gran problema que se oculta. Justifica la necesidad de abrir a la inversión extranjera, ¿verdad?, la baja de la producción petrolera.
y usted mismo lo he oído en programas de radiodifusión, señalar que tenemos que llegar a 3.5 millones de barriles diarios y que eso cuesta 60,000 millones anuales o algo así, y que eso es lo que no podemos hacer, no tenemos el dinero, ni tenemos que correr el riesgo que significa llegar a toda costa a producir 3.5 millones de barriles diarios. Esta es una barbaridad, señor secretario. Esto es la invitación al saqueo del petróleo mexicano, del gas, porque nosotros no necesitamos 3.5 millones de barriles diarios, consumimos 2.5. El resto, usted lo sabe, no es más que, y públicamente reconocida en el Senado de los Estados Unidos, no es más que la exigencia de los Estados Unidos de Norteamérica que le sigamos mandando 1.5 millones de barriles diarios y que al disminuir la maravillosa y exclusiva capacidad de Cantarell, pues obviamente regresamos a una producción normal. No necesitamos 3.5 millones de barriles diarios. No necesitamos acabar con las reservas nacionales para mandar 1,5 millones de barriles diarios a los Estados Unidos. Necesitamos cuidar del petróleo. Necesitamos cuidar nuestras reservas. No seguir petrolizando al país, que es lo contrario de lo que aquí se acaba de decir por usted, solamente por necesidad y por compromiso de presidentes anteriores que establecieron que había que mandarle 1,5 millones de barriles diarios a los Estados Unidos. Eso es una barbaridad. No es cierto que se esté despetrolizando petróleos, que se esté despetrolizando la hacienda pública. Aquí aprobamos las leyes que usted reconoce, algunos votamos en contra, no los suficientes por ahora. La minoría aquí no corresponde a la mayoría afuera del más del 60% de la población mexicana que está en contra de la entrega del petróleo y la electricidad a intereses extranjeros. Pero aquí se aprobó todo un mecanismo que significa para usted un enorme problema. En primer lugar, no se le quita la carga fiscal a Pemex, que fue el gran pretexto. Pemex está sobrecargado, se le sacan todos sus recursos, hay que darle autonomía y liberarlo. Pues sigue igual, sigue igual. Ahí con cambios cosméticos, la misma carga fiscal va a sufrir Pemex en los próximos años. Por ahí se dice que dentro de 5 años se le van a quitar 60,000 millones. Está obligado de seguir aportando al presupuesto el 4.7 del PIB, lo que aportó anteriormente. Pase lo que pase, ese fondo, que va a estar desfondado, tiene que llenarse con esa producción a toda costa de Pemex. ¿Por qué? Porque sin eso no podrán ustedes sostener el presupuesto, digan lo que digan. Porque Pemex aporta y ha aportado el 30 y tantos, 40% del presupuesto nacional. Y en esta aventurada y en este salto al vacío que han hecho, ¿verdad?, de empezar a compartir la renta nacional, la renta petrolera, ¿verdad?, no saben qué hacer. ¿Cómo le van a hacer para que ese casi 40% del presupuesto lo sustituyan los extranjeros, que empezarán a explotar rápidamente porque están apresurando todas las medidas? ¿Cómo van a hacerle? Pemex seguirá aportando el 60 y tantos % de lo que obtenga. Las empresas extranjeras llegarán consentidas con una carga fiscal de, ¿qué será?, 16, 17, 18. Entonces, ¿cómo van a compensar? No pueden. Con el ánimo de abrir para cumplir, ¿verdad?,
Nos han lanzado, y aquí pedimos varias veces una suspensión del procedimiento para que nos explicaran ustedes lo que nunca hicieron, qué iban a hacer en la economía de esta desnacionalización del petróleo. Y no saben qué hacer, porque en la medida que se extraiga más petróleo por los extranjeros, muy rápido, porque necesitamos llegar a 3.5 millones y cumplir con los Estados Unidos. En esa medida, mientras más petróleo salga, más hoyo fiscal habrá, porque ellos pagarán el 18 o 19%, y para llegar al 40% que aporta Pemex le va a costar mucho trabajo, o van a perforar todo el país sin ninguna limitación, acabando con las reservas que tenemos. Tenemos un gran problema. ¿Cómo van a hacer competir a Pemex, señor secretario? ¿Cómo van a hacer competir a Pemex con la ExxonMobil? Que viene, sabe, la ExxonMobil y todo el sistema, la explotación petrolera es financiera, con todo el apoyo financiero. Y si Pemex está amarrado, obligado a seguir igual, a seguir aportando casi el 5% del PIB, para poder pagar el presupuesto a ustedes, porque no lo pagan con lo que cobran, porque los beneficios y los privilegios, como la consolidación, no se quitan. Nada más ahí habría 800,000 millones de pesos, protegiendo privilegios. Con Pemex obligado a producir el 4.7 del PIB y entregarlo a Hacienda, ¿va a competir Pemex? Si ya le están quitando los ductos, la información, ¿va a competir Pemex? Es una aberración, señor secretario. Vamos a tener un hoyo fiscal que puede ir de 200,000 a 800,000 millones de pesos. Aquí lo señalamos, pero en este autismo senatorial no hubo ningún comentario. Es muy grave la situación que enfrentamos. Las medidas que están tomando no nos llevarán al crecimiento, es lo mismo, más de lo mismo, pero ahora las empresas más importantes del país, la 1 y la 2, estarán en manos extranjeras porque sí privatizan, y le puedo señalar los artículos de las leyes secundarias que lo establecen. Ojalá pudiera usted sacarnos de esta angustia presupuestal, financiera y económica, no a nosotros, a los mexicanos, señor secretario. Muchas gracias a usted por su atención. Gracias, senador Bartlett. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, señor secretario, agradecemos contar con su presencia en el Pleno de este Senado de la República. Así confirmamos que en esta soberanía el compromiso del Ejecutivo con el Legislativo es el camino para construir un mejor país y sobre todo en este sano ejercicio de rendición de cuentas. Desde el inicio de esta administración y durante el último año transcurrido, México ha rebasado las expectativas internacionales al ser un país que realizó 11 reformas estructurales luego de mucho trabajo, de debate y conciliación, con el que no solo se trabajó por la agenda de un partido, sino se trabajó por la agenda de nuestro México, logrando profundizar en su transformación económica encabezada por nuestro presidente Enrique Peña Nieto y donde la Secretaría de Hacienda, encabezada por usted, señor secretario, ha jugado el papel más importante en la estabilidad macroeconómica, el fomento de la formalidad y el acceso al financiamiento, entre otros importantes rubros. Aplaudimos que luego de la aprobación de las reformas se haya mandado una clara señal de que este es solo el principio de un largo pero consistente y definido proceso de transformación del país. En este sentido, debemos resaltar muy en particular la reforma fiscal y la financiera, ambas con resultados inmediatos que están a la vista de todos, la correcta política de que paguen más
quien más gana, sumada al impulso al crédito que tanta falta le hace al país, y que además sea barato, son una dupla que nos permitirá crecer con equidad. Para eso, el ejercicio pleno y expedito del gasto, con los apoyos sociales que demanda la población, sí están teniendo sus efectos positivos. Cabe destacar el importante papel que se ha asignado al campo, pues en él no hay casos de éxito sin el apoyo crediticio. Gracias a la reforma financiera, en el campo ya cuentan con mayor número de créditos, más baratos, lo que habla del rostro humano y de la sensibilidad, señor secretario, que se tiene desde el gobierno. Asimismo, el gobierno ha tenido el acierto de identificar que la principal forma de acelerar el crecimiento económico que el país requiere es a través del aumento y la democratización de la productividad. Solo con ello podremos alcanzar un México justo, un México incluyente, para dejar de ser ese México de dos velocidades y avanzar juntos hacia un mayor crecimiento y en el fortalecimiento de nuestras instituciones. En este marco de planeación y el ejercicio de políticas públicas para mover a México, celebramos que la actividad económica global presentara una mejoría durante el primer trimestre del 2014. Pero más aún, que nuestro país por sí mismo haya presentado un dinamismo mayor al que de todos los demás países miembros de la Organización de los Países de la Unión Europea. El Partido Verde confiamos en que se cumplirá con la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año. Del mismo modo, confiamos en la eficacia y en la ejecución del Gobierno de la República para que el crecimiento se acelere aún más en años por venir hasta alcanzar su máximo potencial, impulsado en gran parte por estas grandes reformas que el presidente Enrique Peña Nieto impulsó. De esta forma, es loable que se hayan hecho los esfuerzos sin precedentes en la transparencia del gasto presupuestal, que hace unos días se presentó en la Cámara de Diputados. Coincidimos con la visión del señor presidente Enrique Peña Nieto. El gasto público es la palanca fundamental para impulsar el crecimiento económico con equidad y estricto apego al uso eficiente, transparente y eficaz. Es cierto, la reforma fiscal implicó costos que asumir, pero era necesario que se ajustara la hacienda pública a la realidad de una menor plataforma de producción petrolera, que se irá recomponiendo con los años gracias a la reforma energética. El Estado mexicano es el que tiene la obligación de garantizar los derechos sociales y de los ciudadanos. Para lograr este propósito, reconocemos que durante los primeros 7 meses de este año, la inversión física del gobierno ha tenido un crecimiento del 30%, reflejándose en distintos sectores de la economía. El ejercicio del gasto, sin duda, ha sido un motor fundamental para el crecimiento del mercado interno. En el periodo enero-junio del 2014, el gasto neto presupuestario del sector público se ejerció con gran dinamismo y está orientado a apoyar la actividad productiva de la economía, ascendiendo a 2.172.045 millones, monto superior en 9.7% en términos reales al observado en el mismo periodo durante el 2013. En este contexto, dado que la certidumbre también es un valor fundamental para generar inversión y contratación de empleos bien remunerados, aplaudimos que no se vayan a presentar cambios impositivos en lo que resta del sexenio. Por otra parte, también hay resultados que ya comienzan a verse en algunas reformas en concreto. E insisto y repito, como el caso de la reforma financiera. Desde que entró en vigor se han tomado decisiones claves para impulsar el crecimiento y el otorgamiento de más crédito y crédito más barato, en áreas que van desde los préstamos productivos hasta el apoyo de la vivienda. Se prevé además que el sector energético habrá financiamiento por 26,000 millones de pesos en los próximos 36 meses a empresas que estén ligadas en la proveeduría de este sector. Se instalaron los nuevos créditos hipotecarios del Fobiste e Infonavit en pesos, a tasa fija y sin la necesidad de participar en un sorteo. Con el programa Alianza PYME se permitirá duplicar el saldo de cartera a las pymes mexicanas a través de Banco Santander en los próximos 3 años. En los programas para productores del campo, Financiera Nacional del Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero apoyó a productores del sector primario con más créditos a tasas de interés menores al 10% anual. Programa especial para pequeños productores que otorga créditos con garantía natural hasta por 230,000 pesos, lo cual le da un parámetro histórico en el financiamiento a este tipo de actores.
De esta manera confiamos en que las reformas recién aprobadas generarán el crecimiento que nuestro país necesita. E insistimos en que ya se está rindiendo fruto la política de catapultar la inversión productiva en infraestructura, que permitirá avanzar justamente en el objetivo de democratizar la productividad. En este sentido, igualmente jugarán un rol trascendental obras de gran calado, como el recientemente anunciado por el presidente de la República, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el que será además del más grande de América Latina e implicará una inversión de 169,000 millones de pesos, que hay que decir, no constituirán deuda pública, pero sí significará que se convierta en el generador de empleo más grande del país. Compañeras y compañeros senadores, como hemos dicho, aplaudimos y reconocemos que el Gobierno de la República impulse acciones para mantener la estabilidad macroeconómica y la fortaleza de las finanzas públicas, a fin de generar un ambiente más propicio para la inversión, que se ha logrado con éxito y así ha sido reconocido por las principales firmas de calificación crediticia del planeta. Esto se ha logrado sin descuidar la solidez de largo plazo de las finanzas públicas, pero también sin perder de vista la labor necesaria del Estado para proveer el impulso y los estímulos necesarios para aprovechar el potencial económico de nuestro país. Ese equilibrio entre responsabilidad y compromiso es el que ha permitido que México no haya sufrido los embates de inflación e inestabilidad que sí han aquejado a otros países. El esfuerzo que se ha hecho para combatir la informalidad de la única forma en que se puede hacer, que es creando oportunidades en el sector formal y facilitando el acceso de los trabajadores informales a este mismo, ha sido uno de los grandes aciertos de esta administración. Señor secretario, reconocemos su labor en esta materia, reconocemos la puntualidad, reconocemos la urgencia con la que se están reconociendo, con la que se están viendo los cambios que a partir de las reformas nuestro país requiere. Con las reformas sendarias se eliminó el régimen de pequeños contribuyentes y hace unos días, como dijimos, se anunció el programa Crezcamos Juntos, que hará que miles de mexicanos puedan gozar de todos los beneficios sociales, que con ello llevará como acceso al IMSS, a esquemas de retiro, viviendas, programas, crédito para el emprendedor. Compañeras y compañeros senadores, con estos cambios y avances nos acercamos al necesario México de cancha pareja, donde nuestras futuras generaciones tengan igualdad de oportunidades reales, una democratización de la productividad real que impulse el crecimiento económico que requiere nuestro país. ¿Cuánta razón tiene nuestro señor presidente cuando asevera que la transformación del país ya está en marcha, que México está en movimiento, a pesar de los catastrofistas? ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senador Melgar. Se concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Señor secretario, sea usted bienvenido al Senado de la República. Decía Reyes Heroles que en política solo se comete un error y todo lo demás son consecuencias. Habría que agregarle que los errores en política económica, todas y todos pagan las mayores consecuencias. Su presencia aquí el día de hoy obedece a un ejercicio republicano de rendición de cuentas. En su caso, habría que plantear que es más bien un ejercicio de redención de cuentas. Es decir, necesitamos redimir a la economía mexicana de la política económica implementada por este gobierno. En su toma de posesión, el presidente Peña asumió como prioridad en el manejo de la economía apretar la disciplina fiscal para obtener un déficit cero, en lugar de haberse comprometido con una meta de crecimiento, la gran urgencia de la economía nacional desde hace varias décadas. Se planteó el equilibrio fiscal como fin y no como una condición necesaria
para lograr una riqueza mayor y mejor distribuida. El ánimo por cumplir la meta fiscal, además del costo de aprendizaje del nuevo gobierno, llevó a un ejercicio lento del gasto público que terminó atorando la economía. Según el Fondo Monetario Internacional, este lento ejercicio, los problemas financieros del sector vivienda y la falta de una nueva política en esta materia, y además, diría yo, de la falta de proyectos de inversión en infraestructura pública, tiraron, como usted lo acaba de mencionar, a la industria de la construcción en casi 4.5%. Y son las causas, como también ya usted lo dijo, del peor crecimiento económico que tenemos registrado desde el sexenio de Miguel de la Madrid. La historia económica del año pasado terminó como un triste juego de ruleta para las y los mexicanos, en donde 4 pronósticos se hicieron y 4 veces se falló. El desempeño actual es resultado de decisiones de política económica, no de factores internos o externos. Llegó 2014. La apuesta entonces, la de pedir el mayor déficit público de los últimos 25 años, con el fin de tener los recursos para articular una política de gasto contracíclica y estimular el crecimiento. Pero nuevamente se interpuso el criterio supremo de poner la caja del gobierno por encima de toda la economía. La reforma fiscal, hasta el momento, le ha ganado la partida al gasto contracíclico. El gobierno ha recaudado más, pero la economía se afianzó en su letargo. Nos da cifras alegres de la caja del gobierno, pero no habla de los bolsillos de la gente, no habla de la caja de las miles de empresas que han tenido que cerrar. 100,000 empleadores menos en lo que va del año y el poder adquisitivo de los trabajadores en el primer trimestre nada más se redujo un 5.7%, lo cual habría que acumularle ya el 77% en las últimas 3 décadas. Como consecuencia, el mercado interno se ha debilitado y el consumo al menudeo llegó a niveles históricamente bajos, según la ANTAD. Prueba de la anterior es que las ventas en el comercio al menudeo tan solo se crecieron 0.2% durante el primer semestre del año. El índice de confianza del consumidor cayó casi 8% durante enero-agosto y si no hay dinero en las empresas ni en las mesas de las familias, no llegará la recuperación. Urge una ruta de recuperación del salario mínimo. Parece ser que ustedes prefieren tener finanzas públicas sanas, incluso a costa de tener una economía desahuciada. El único sector de la economía que no está sujeto a ninguna penuria es el sector público y su creciente burocracia. Le voy a dar un ejemplo. Durante el segundo semestre del 2013, mientras miles de mexicanas y mexicanos caían en desgracia económica, usted prefirió aumentar el déficit público a cumplir con la ley y apretarle el cinturón al gobierno, reduciendo el gasto en publicidad o en partidas no prioritarias. Mejor endeudar a los mexicanos que reducir los spots de televisión. Hay una controversia constitucional por ese manejo que hizo este Senado pendiente de resolver en la Corte. El año pasado, el Congreso de la Unión le aprobó este mayor déficit, pero también le impuso metas de reducción de 5% del gasto en sueldos de mandos medios y superiores y de 5% en el gasto operativo corriente estructural. A la fecha, no se ha informado de sus resultados. En los dos informes trimestrales que lleva en este año, no se menciona ni una sola vez la palabra de austeridad. A este gobierno no quiere saber nada de austeridad. La reforma fiscal esperaba recaudar 1.4% del PIB. Por lo pronto, ya nos costó una caída de 1.2% en la estimación del PIB.